Hablemos de los retos del sistema penitenciario. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad traemos para usted el tema Los retos del sistema penitenciario. Y para ese efecto hemos invitado a dos personas que conocen del tema, que han estudiado sobre el mismo y que a continuación presento en primer término a mi derecha al doctor Alberto Nava Garcés. Alberto es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Ha sido catedrático de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad del Valle de México, lo ha sido también en el INACIPE y actualmente se desempeña como director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es un hombre que también tiene obra publicada, destaca entre los libros que ha editado El error en el derecho penal. Bienvenido, Alberto. Gracias. También nos acompaña un profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es David Ordaz Hernández. David es licenciado en Criminología y técnico en Criminalística por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene especialidad en Administración de Prisiones, precisamente por el INACIPE, y un máster internacional en Sistemas Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de múltiples universidades, entre las que destacan la Universidad Metropolitana de Monterrey, Universidad del Valle de México, Universidad Autónoma de Zacatecas, y actualmente, como lo decía, es profesor investigador en la CIPE. Bienvenido, David. Gracias. Bueno, pues el tema del sistema penitenciario es un tema que eventualmente siempre queda a la saga de los temas del sistema de justicia penal, porque muchas veces lo urgente va ganando lugar a lo importante, y vaya que el sistema penitenciario es un tema importante en la agenda de la reforma al sistema de justicia penal. Para contextualizar un poco el tema, Alberto, a mí me gustaría que nos comentaras un poco de qué se habla o de qué implicó la reforma al sistema de justicia penal que se edita en junio del 2008 y que tiene que ver con el sistema penitenciario. Mira, Rafael, el 18 de junio de 2008, dentro de esa gran reforma penal en la cual se trata de cambiar todo el sistema de justicia, se aborda, entre otras cuestiones, la reforma a los procesos penales. De hecho, desde la etapa de averiguación hasta la sentencia. La cuestión es la siguiente. Todo esta gran reforma se ha focalizado solamente en un sector. Tal vez la parte más atractiva que ha sido el proceso y en particular los juicios orales. Uh-huh. Sin embargo, la ejecución, el mundo del penitenciarismo también se vio afectado en esta reforma cuando el artículo 18 constitucional tuvo la transformación en varios aspectos. ¿Qué significan estos aspectos? El primero, en el cual se cambia la connotación psicológica de readaptación social por la connotación sociológica de reinserción social. ¿Qué implica uno y qué implica la otra? Porque en principio pudiese parecer que es lo mismo readaptar que reinsertar, pero mira, ¿por qué cambiarlo terminológicamente en términos constitucionales? No quisiera atropellar precisamente que es la materia de estudio de David, que obviamente por esta lo pregunta maneja. La abordamos a David. ¿Qué otro aspecto? Pero nada más para anticiparte, la readaptación social tiene que ver con el sujeto. La reinserción social tiene que ver con la sociedad. Ahora lo que importa es que la sociedad esté preparada para recibir al sujeto que ha cumplido una pena. Otro de los aspectos que vienen en la reforma, que tienen que ver obviamente en el ámbito de lo jurídico, es el hecho de que haya un juez que revise o dé el seguimiento al cumplimiento de su sentencia. Que es el que se denomina como juez de ejecución. Juez de ejecución. Uh-huh. Y habrá que aclarar algunos aspectos sobre el particular. Uh-huh. ¿Qué otro aspecto aborda la reforma? ¿O básicamente se refiere a eso? Básicamente tiene este tipo de nuevo orden, independientemente de lo que corresponde a los adolescentes. Lo que se busca es un sistema integral.
Y este sistema integral significa que no caigamos en los viejos vicios en los que una persona era condenada a 7 años, pero existía un descuento por buena conducta, otro descuento porque iba a un taller, etcétera, y tuviéramos penas simuladas. Se trata realmente de tener un sistema que funcione. Y vaya que ese es uno de los grandes retos de los que pues claro, y hablaremos aquí ahorita en este programa cuáles son algunos de ellos. Readaptar o reinsertar, David, ¿cuál es la diferencia y qué se pretende con una y qué se pretende con otra? Sí, claro, como ya lo mencionó Alberto, tienen aspectos diferentes. Uno tiende al aspecto emocional, al cambio emocional del individuo, a la perspectiva propia desde el enfoque psicológico. O sea, ¿qué es la readaptación? Readaptar, ¿no? Y bueno, a través de los años este fue uno de los, quizás uno de los paradigmas que llevaron a un sistema penitenciario a que se colapsara en ese fin. Readaptar a un individuo sacándolo de su propio espacio de convivencia y llevarlo a un espacio de encierro, donde las circunstancias y situaciones son muy diferentes, y tratar a través de esos mecanismos progresivos de que el individuo entendiera o pudiera cambiar su perspectiva de vida o simplemente diera otro sentido en el tema emocional, ¿no? En el caso de la reinserción social, como atinadamente Alberto lo ha dicho, tiene que ver ya con otro aspecto quizá un poco más complejo, porque involucramos a la sociedad, involucramos a ciertos grupos. Sí, es un aspecto sociológico. De la comunidad, así es. Y entonces, como resultado de esto es el interés de que la sociología desplaza a la psicología, ¿no? La sociología se establece entonces como un marco de entendimiento propio del espacio carcelario, y esto da un vuelco muy importante, ¿no? Y este es uno de los retos que en este momento está viviendo el sistema penitenciario, porque la creación de estas leyes secundarias, la creación de un reglamento, la introducción del juez de ejecución, de alguna manera la división de la planeación, de la organización, de las actividades al interior del centro penitenciario, pues en este momento se encuentra un poco confuso, ¿no? No sabemos muy bien todavía cuáles van a ser la participación del gobierno penitenciario, cuál va a ser la participación del juez de ejecución, cuáles van a ser estas actividades, cómo van a poder de alguna manera coadyuvar para lograr este nuevo objetivo que se plantea a nivel constitucional, ¿no? Y por supuesto creo que otro de los cambios muy importantes en esta reforma tiene que ver con las medidas de seguridad, ¿no? Hay un cambio sustancial, existe también esta construcción de nuevos paradigmas, una división muy palpable sobre las cuestiones de la criminalidad, y esto me parece que tiene que darle una importancia al sistema penitenciario. Creo que en este momento el tener más de 200,000 personas en el país internas, el Distrito Federal ya con 40,000 individuos, con la nueva planeación que existe no solamente a nivel local, sino federal en el aspecto de la construcción de nuevos centros penitenciarios. Por lo que se refiere a capacidad está rebasado el sistema, ¿no? A nivel federal y local. Exactamente. Y por supuesto esto implica pues más personal, implica una nueva tendencia, una nueva visión no solamente sobre el sistema penitenciario, sino sobre el individuo. Creo que esto es muy importante, ¿no? Creo que este cambio de paradigma no es solamente a nivel normativo, sino la percepción que podemos tener sobre el individuo. Antes era un individuo que se pretendía o que se atendía al interior de la prisión con el interés principal, primordial, de que el individuo cambiara su forma de pensar. Ahora tenemos a un individuo en el cual tendremos que reconocer las carencias que él tiene, muchas de estas carencias ocasionadas por el propio sistema penitenciario, y tratar de vincularlo con la sociedad. Es decir, tenemos un problema muy grave, ¿no? Y creo que esto lo iremos comentando, ¿no? Estos de los principales retos del sistema penitenciario, como es el caso de la reincidencia. Pues muy bien, David, ahorita tocaremos ese tema que obviamente es muy importante, el de la reincidencia. Hablabas, Alberto, que una de las reformas importantes que se hizo a través de esta que se publica en junio de 2008 es el establecimiento de un juez de ejecución de penas. Sí. Entonces, ahora como entendemos las cosas, una vez que hay una sentencia que es definitiva y que el juez
asigna una pena corporal al sujeto, se va a cumplir a la cárcel correspondiente. Y a partir de entonces sale del tramo de gestión del Poder Judicial la suerte de esta persona para entrar ya en el ámbito administrativo. Sea en los cerezos o en los reclusorios, es en el Estado federal, se supone que hay un comité técnico que es el que vigila el cumplimiento de las sentencias de los reos y eventualmente a través de una ley de normas mínimas, etcétera, etcétera, puede, como tú decías hace un rato, de la pena original que le asignó el juez, de pronto irse está reduciendo por una serie de cosas. Así es como funciona. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con el juez de ejecución de penas? ¿Qué es lo que se pretende? Mira, el juez de ejecución de sanciones realmente es el resultado de una serie de muy buenos intentos que se han tratado de implementar en la cuestión penitenciaria. Que para empezar ya corresponde al ámbito del Poder Judicial, ¿no? Porque es un juez. En cierta parte, ese es el punto que tenemos que aclarar, hasta qué punto el juez va a poder incidir en esto. Como lo decíamos, y déjame retomar un poquito lo de la readaptación para que no queden esos hilos al aire, la readaptación partía de una pregunta que nunca nos habíamos hecho. ¿Y realmente el sujeto estaba adaptado para que sea readaptado socialmente? ¿Qué tal si las propias circunstancias del sujeto lo hacían inadaptado? Obviamente, contra esa pregunta el sistema no iba a poder funcionar. Y ahí es precisamente el punto de quiebre del sistema anterior. El sistema penitenciario actual tiene 3 años para poder implementarse y poder complementarse con el Poder Judicial. Y el juez de ejecución de sanciones no será quien ejecute propiamente la sentencia. Ese trabajo de administración sigue siendo del Poder Ejecutivo. El juez de ejecución lo único que revisará es al sujeto. Si a él se le sancionó por determinadas circunstancias, observará si esas circunstancias prevalecen para saber si puede ser preliberado o no. Sí, es decir, queda muy claro. La administración de las prisiones sigue en el ámbito, digamos, del Poder Ejecutivo, según la forma de gobierno ya al interior de un Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, etcétera. El juez de ejecución de penas va a vigilar la pena, cómo se desarrolla la pena de este sujeto en el reclusorio, en el cerezo. Así es. Su circunstancia particular, que no se violen sus derechos humanos, etcétera, etcétera. Y él va a poder decidir eventualmente alguna reducción, modificación, pero principalmente una vez que está dada, si es que está cumplida en sus términos la sentencia como él lo ordenó. Este tipo de programas también tienen que ir aparejados con otro tipo de implementación de la reforma penal, que es la revisión de la proporcionalidad de la sanción que se impone. ¿Qué significa esto o en qué se traduce? En el hecho de que a cada reclamo social, cuando había un evento, la única respuesta era ir aumentando las penas. Ir llevando sanciones de hechos que no correspondían. Entonces, bajo ese aspecto, pues obviamente después se buscaba la forma de que ya en la ejecución se hiciera reducción de sanciones. Entonces, pues obviamente ese tipo de cuestiones no han permitido que el sistema funcione. Ahora, lo primero es revisar qué tipo de sanciones se van a imponer, que sean proporcionales al delito cometido y obviamente que haya un juez que sepa que la persona va a salir porque ha cumplido con la pena en sus términos y no porque sea un buen artista de la madera, porque sea un buen deportista, porque no se le den... Y además que ya esté en aptitud de reinsertarse socialmente. Exactamente, porque no se le está sentenciando por ser mal deportista o por no ser buen artesano, ¿no? Sino por un hecho en particular. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas. Ahorita por lo pronto tenemos que hacer un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Y les recuerdo que estamos hablando sobre los retos del sistema penitenciario y nos acompañan Alberto Nava y David Ordaz. Y antes de
iniciar con el tema nuevamente, les comentaba yo que Alberto Nava es autor, entre otros, del libro El error en el derecho penal. Es un libro editado por Editorial Porrúa. Y bueno, nos ha hecho Alberto el amable ofrecimiento de obsequiarnos 5 libros para las 5 primeras personas que nos hagan favor de llamar, que estén enterados e interesados en la dogmática penal. El error en el derecho penal. Muy brevemente, Alberto, ¿de qué habla tu libro? El libro de El error en el derecho penal habla de una figura en particular en la cual las personas pueden llegar a cometer un delito no sabiendo que existe ese delito. Eso se conoce como un error de prohibición. O bien puede llegar a cometer una conducta en la cual aparentemente inocua puede concebirse como un delito. Ese tipo de errores tienen una exclusión de sanción penal. Muy bien, pues ahí tienen el error en el derecho penal, como decía hace un rato, para todos los que quieren llaman la dogmática penal. Ahí tienen un libro de consulta que seguramente será de su interés. Y volviendo con el tema de los retos al sistema penitenciario, David, ya nos comentaba Alberto de este asunto que tiene que ver con la readaptación, la reinserción, que nos esté a favor también de comentar, establecimiento a nivel constitucional para que lo adopten las legislaciones de los estados y la federal del juez de ejecución de penas. Y al hablar de estas reformas también nos comentabas tú algo acerca de las medidas de seguridad. ¿Qué implica esto de reformas en términos de medidas de seguridad? Sí, principalmente tenemos, bueno, creo que en este contexto hay que hablar del fenómeno de la criminalidad, para lo cual tiene pues un efecto en el sistema, bueno, en esta reforma. En los últimos años creo que uno de los problemas que está enfrentando el país, y no solamente el país, sino creo que muchos países a nivel global, es uno de los temas que se discuten, que se escribe, que de alguna manera se lleva al cine, etcétera, etcétera. El crimen organizado. Ante esto, el sistema penitenciario ha optado por ciertas características muy particulares, y esto conlleva o tiene una relación con de alguna manera también con las características propias de estos individuos, ¿no? o de esta manera que se han creado, ¿no? Y una de ellas incide principalmente en cómo el sistema penitenciario en esta reforma toma una precisión en el sentido de hacer una diferencia en las medidas de seguridad. Es decir, tenemos... Distinguir entre el delincuente común y el delincuente organizado. Organizado, ¿no? Creo que esa sería, me parece que la definición más propia, ¿no? El delincuente común que, bueno, de alguna manera se organiza, pero es una organización pues muy básica, ¿no? Sí, aquí lo hablamos en términos del concepto de delincuencia organizada. Exactamente, ¿no? Sí, donde pues ya la perspectiva a largo plazo de estos individuos pues es muy diferente. Ante esto, el sistema penitenciario, principalmente el federal, tomará o sustentará algunas medidas que de alguna manera evite, ¿no?, la trascendencia de estas conductas aún en la prisión. Y creo que tenemos los ejemplos, Rafael, ¿no? Aquí en el Distrito Federal, como en otras prisiones, tenemos ya un problema muy grande, que es uno de los retos que parte no solamente de la reforma, sino un reto que tiene que ver con el mismo personal penitenciario, el mismo sistema, que es la continuidad de delitos al interior del mismo. Es por eso que estas medidas de seguridad tienen que tomarse, se han optado, se han de alguna manera establecido. ¿Y tiene que ver con segregarlos, con impedirles... Con impedirles cierto contacto con el exterior, principalmente, ¿no? Impedir, por supuesto, que siga esta actividad desde el interior de la prisión. En los últimos meses hemos tenido enfrentamiento de pandillas al interior de los centros de reclusión, principalmente en el norte, en algunas partes del norte, donde pues se ha visto que existe una influencia del crimen organizado o de ciertos grupos organizados. En el Distrito Federal tenemos también el problema de secuestros llevados desde el interior de la prisión, lo cual es algo irónico o es algo contradictorio, ¿no?, al propio sentido de la prisión. Entonces creo que estas medidas de seguridad de alguna manera buscan, ¿no?, disminuir este tipo de situaciones, controlarlas principalmente. Es decir, evitar que sigan delinquiendo dentro de la propia cárcel, ¿no? Claro, y esto me lleva... Y en este contexto, pues creo que en términos muy generales,
pues no solamente es para el crimen organizado, ¿no? Sino también ahí la reforma habla de ciertos individuos que pueden poner en riesgo esa situación de seguridad. Creo que es un parámetro que se basa principalmente en la seguridad propia del sistema penitenciario. Claro. Sí. Y esto me lleva a una pregunta, Alberto, dime. Mira, precisamente retomando lo que dice David, no nada más es el delito dentro de la prisión, sino desde la prisión. Claro. Es conocido que se cometen delitos como extorsión desde el interior de los reclusorios, que se utiliza el teléfono como una manera de hacer extorsión, y ese tipo de cuestiones, la propia miscelánea penal del 23 de enero de 2009 viene a reformar esos aspectos, a controlar esas medidas de seguridad respecto de los delincuentes organizados. Ya está instaurado, ya está en la letra de la ley cómo tienen que ser las medidas de seguridad, en las cuales, pues obviamente lo que se trata es de que no se siga, que el sujeto no siga delinquiendo a pesar de que está privado de su libertad. Entonces, en ese sentido, hay control, hay vigilancia de sus comunicaciones, hay restricción de comunicaciones, en las cuales desde la propia Constitución se permite que solamente tenga una privacidad respecto a su derecho de defensa. Eso es parte de lo que podríamos porque aparte se antoja comentar. paradójico, el sujeto está en prisión. Una de las razones de la pena, que puede haber muchas, es precisamente inhibir al sujeto para que no delinca, ¿no? Entonces, igual, el sujeto que ya está dentro de prisión, ¿cuál es su temor? Que lo metan a la cárcel, pues ya está en la cárcel, ¿no? Y tal vez que le den más años, no lo sé. Y aparte es un espacio propicio pues para la impunidad, ¿no? Porque a final de cuentas nadie puede ingresar a la prisión, es decir, no puede ingresar, bueno, en términos de investigación práctica, no puede entrar un policía judicial o un policía ministerial, ¿no? Sino solamente bajo ciertas consideraciones administrativas y, por supuesto, ministeriales, ¿no? Entonces, esto le permite al individuo desde el interior de la prisión, pues algo muy importante que es el anonimato, ¿no? Entonces, claro, y aparte, pues no puede haber temor a la prisión si ya estás en la prisión, sí, ¿no? Pero esto me lleva a una pregunta, Alberto, decía que se la quiero formular a los dos, pero empiezo contigo. En términos constitucionales en nuestro país, y si estoy mal, por favor, me lo dices, entiendo que la intención es que una vez que las personas entran a prisión por una conducta que se consideró delictiva y el juez así lo determinó, la idea es que salga y se reinserte socialmente de acuerdo al concepto que hemos hablado ahora. De hecho, se alegó que había una contradicción cuando había un proyecto de reforma en el sentido de establecer, por ejemplo, cadena perpetua, ¿no? Dicen, bueno, pues ¿cómo lo quieren reinsertar socialmente si por otro lado lo quieren dar cadena perpetua? Ahora, la pregunta que yo quiero formular es precisamente esa. O sea, ¿en todos los casos hay que procurar la reinserción social o hay casos en que realmente de lo que se trata ya es castigar al individuo? Y que conste, y aclaro, no me refiero por castigar trabajos pesados ni claro, sino simplemente un individuo que socialmente hemos considerado que no lo queremos con nosotros porque representa un peligro para nuestra vida, para nuestra integridad, para nuestras familias, y que purgue su pena en términos de condiciones y de dignidad humanas que sean necesarias, pero que como sociedad no nos interese que en algún momento dado se pueda reinsertar. ¿Es válido este discurso? ¿Es válido quien piensa esto de que hay gente a la que ya no hay que reinsertar, sino más bien simplemente que purgue? Bueno, no quiero usar castigar, simplemente que purgue su condena por el tiempo que sea necesario. Sin invadir el tema de los incorregibles, que ya será tema propiamente de David, te comentaré que penalmente hablando, la aspiración del derecho penal es a ser mínimo, a tener la mínima cantidad de penas, el mínimo número de delitos, a pesar de que, por ejemplo, en el orden federal tenemos 1085 tipos penales. No creo que todos sean aplicables o que no todos sean tan graves como para llevar a una persona a la privación de su libertad. Creo que esta reforma nos tiene que redimensionar en a quién queremos tener en prisión. A partir de esa primera disertación, podremos entonces encontrar, o a partir de esa primera discriminación, podremos encontrar realmente qué es lo que queremos para nuestro sistema penitenciario. Me parece muy bien hecha tu exposición, Alberto. Entonces, aprovecho para insertar ahí una pregunta, David, antes de llegar a esta conclusión de si es reinsertar o es castigar.
Hablaba Alberto, para decirlo yo en mis propias palabras, una suerte de populismo penal, ¿no? Donde de pronto ha habido una mala política criminal, donde de pronto hay una conducta y lo que se nos ocurre es tipificarla como delito, y si sigue habiendo incidencia de esa conducta, pues más años y más años y más años. En este populismo penal, David, me da la impresión que de pronto hay una gran cantidad de delitos que no deben ser delitos. Y yo creo que parte del problema empieza por ahí, ¿no? Que hay mucha gente que no debería estar en la cárcel, aunque eventualmente cometió una conducta que es reprochable socialmente, pero que a lo mejor no hubiera meritado que estas personas estuvieran en prisión. Sí, claro. Uno de los principales problemas a nivel criminológico que estamos observando de tiempo atrás en la prisión es algo que se ha llamado trayectorias delictivas y desarrollo humano. Es decir, se ha establecido que una trayectoria delictiva es parte de un desarrollo humano. Con esto estamos estableciendo que independientemente del fin de la sociedad, en términos grupales o generales, el individuo sí llega a establecer una forma de vida muy particular que muchas veces le hace imposible, empatar con las otras decisiones de la sociedad. Y ante esto, lo cual es un planteamiento que me parece que debe considerarse siempre, efectivamente hay individuos que ingresan a la prisión por montos muy bajos, montos que no sobrepasan los 3,000, los 4,000 pesos, ¿no? Por ciertas circunstancias que se pueden discutir. Ingresan a la prisión y en la prisión muchas veces, o algunas veces, resulta que ese individuo es atractivo para otros individuos porque empieza a demostrar o hacer observable cierto comportamiento o conducta que le hace más fácil involucrarse en el tema de delincuencia, lo criminal. Ante esto, el individuo empieza un desarrollo humano, pero con esta tendencia criminal. Este individuo que entró por un robo de un autoparte, un celular, resulta que este individuo después de 3, 4 años en prisión, independientemente del resultado procesal, el individuo toma otras decisiones y empieza entonces a agruparse, empieza a organizarse, empieza y aparte encuentra el lugar ideal donde agruparse, ¿no? Claro. En donde encuentra gente como él. Yo como experiencia en la prisión yo te puedo decir algo, ¿no? Un individuo una vez me platicaba. ¿Experiencia te refieres en cuanto a tu estudio? En cuanto a mi estudio, sí, no. Ahorita platicamos de tu libro. No he estado en prisión todavía en ese sentido, por fortuna espero que nunca. Y él me decía, nosotros estamos, yo vengo aquí para corregir errores. Eso que manifestó realmente es una sentencia que te da para mucho análisis y te da entonces para, aunque sea su visión, pues es algo muy generalizado, ¿no? Porque eso se empieza de alguna manera colectivamente a sentarse, a enraizarse, ¿no? Y a ver una visión, a verse como algo a futuro y como única opción que tiene el individuo. Creo que esta importancia de la reinserción social, mucho más allá de ese aspecto de la readaptación, es pues principalmente dos retos, ¿no? Normalizar socialmente al individuo después de pasar un tiempo en la prisión y vivir una experiencia, un impacto carcelario en diferentes temas y por supuesto hacer efectivo la reinserción social, ¿no? Que vuelva a un esquema donde sea aceptado. Eso se trabaja mucho mejor con aquellos individuos que no tienen mucha experiencia o un contacto con agrupaciones criminales. Es de menor éxito o es mucho más difícil cuando tenemos a individuos que tienen ya una visión de colectivo criminal, es decir, organizados. Entonces, creo que en el aspecto de tu pregunta es muy importante que esta reforma o que este aspecto procesal también beneficie a aquellos que realmente nosotros podríamos considerar que no tendrían por qué estar en la prisión. Pero en principio tendríamos que hablar, y es pregunta también, de descriminalizar una gran cantidad de conductas, ¿no? Y sí, que haya eventualmente una política criminal de Estado respecto a qué considerar como una conducta reprochable en términos de que amerite una pena corporal o no. Pero ¿quién la debería de implementar, Alberto? Bien. Por ejemplo, yo pienso en el Congreso de la Unión para hablar a nivel federal. El Congreso de la Hay una serie de representantes que evidentemente no tienen que ser abogados, es más, no sé qué proporción, sí, qué porcentaje de la actual composición de la Cámara sean abogados, sino son representantes de la sociedad, de las más diversas profesiones y más diversos oficios. ¿No sería ahí donde debería haber
un aparato en términos burocráticos quien pudiese asesorar a los legisladores, por ejemplo, en materia de política criminal? De hecho, el Congreso cuenta con un órgano especializado en este tipo de cuestiones, sí, el famoso think tank legislativo, y creo que el ¿En asuntos de mandamiento política criminal? en asuntos de política criminal, Pero seguramente no le asuntos de hacen técnica caso, ¿no? legislativa, ese es el gran problema. El mandamiento constitucional ya está, y de hecho es un punto que no se debe de dejar de observar para que realmente la reforma constitucional o la reforma en materia de justicia penal funcione. Si las penas se siguen trasladando de un sistema como el que venimos a un sistema como el que queremos o pretendemos instaurar, pues obviamente vamos a traer este tipo de rémoras que van a hacer o que van a obstaculizar el debido flujo de los procesos penales. Todo este tipo de cuestiones, te digo, nos llevan a una paradoja. ¿Realmente queremos que el sistema penitenciario sea duro para una persona que llega? Pues obviamente, ¿cómo lo vamos a redactar en un sitio duro o reinsertar socialmente en un sitio duro? Lo que hace es capacitarse para el crimen. Queremos un sitio blando para una persona que ha cometido un delito. ¿Cómo va a entender la experiencia que acaba de cometer o que se trata de un castigo? Entonces, ahí esas son las grandes paradojas que le quedan a los criminólogos en cuanto al tratamiento, ¿no? Pero a nivel constitucional, regresando a tu pregunta, el mandamiento ya está. Ahí sí es muy hay claro, que estudiar las reinsertar. proporciones de las penas, hay que ver qué delitos se deben de quedar y obviamente comenzar a expulsar del catálogo de delitos toda clase de funciones que en ocasiones hasta rayan en solamente cuestiones de naturaleza civil. Claro, claro. Entonces, David, uno podría hacer como una política criminal, descriminalizar una gran cantidad de conductas que se podrían resolver por otros medios. Ha tocado, Alberto, 2 veces el punto de la proporcionalidad de las penas. Creo que este también es un asunto importante, ¿no? Claro. Por ejemplo, en NACIP hemos comentado varios ejemplos. Ahorita me viene a la mente uno de ellos. Por ejemplo, el caso de si un individuo le da una nalgada a una mujer en el metro, eventualmente se puede hacer acreedor hasta 6 años de prisión. Resulta que pensemos que si el mismo individuo le saca el ojo a una persona, se puede hacer acreedor a 6 años de prisión. Es decir, hay una misma sanción por dar una nalgada que eventualmente sacar un ojo, ¿no? O sea, el tipo de lesión que deja incapacitado a un miembro de una persona de por vida. Claro. Es claro que en el asunto de la nalgada se trata de desincentivar un tipo de conducta lasciva que llega a conducir en transporte público, pero de pronto suena desproporcionado. Entonces yo creo que también hay que trabajar mucho ahí en la proporcionalidad a la que se refería Alberto, ¿no, David? Claro, tenemos, creo que, pues me atrevo a decir, un problema en la percepción de la inseguridad o la percepción del delito. Hablabas tú de un poder muy específico que bueno, hace mucho caso a la reacción social, ¿no? Lo manifestaba Alberto en otras palabras. Esta reacción social ha conformado un endurecimiento penal, no solamente en ampliar un catálogo de comportamientos, sino también que estos comportamientos muchas veces tengan poca opción, ¿no?, de un paso, de una transición muy leve en la prisión, sino que pasa mucho tiempo, y este es el tipo de conductas, ¿no? En este momento, ¿qué conducta o qué comportamiento es lo que más le interesa a la sociedad o más le lastima? Bueno, ¿cuál es el resultado de política criminal que has hablado? Bueno, pues si estaba en 5 años, pues son 10 años, ¿no? Y si estaba en 10 años, son 15 años. Y olvidamos que si la prisión tiene un fundamento de prevención, pues también olvidamos que tendríamos que generar prevención primordialmente antes de ingresar, sí, claro, antes de que exista esto. No es un desgano, no es una desmotivación, pero los individuos que están en prisión, no sé, es muy complicado, ¿no?, de alguna manera, entre comillas, tratar de convencerlos, ¿no?, o tratar de proporcionar otras oportunidades que satisfagan esas necesidades, porque se crean necesidades muy altas, ¿no? Es decir, tenemos individuos en prisión donde la necesidad que ellos mismos se han generado en su vida, pues ya son de proporciones o de sueldos, ¿no?, en ese sentido, en la vida lícita, que muchas veces nosotros no alcanzamos, ¿no? Y en cuanto a la proporcionalidad, pues creo que es un tema muy, muy complicado,
porque es algo, bueno, desde mi punto de vista es algo muy subjetivo. Cuando hablamos de proporcionalidad del daño ocasionado hacia un individuo y cuál es en este caso, bajo el mismo término, cuál es el daño que el Estado va a proporcionar al individuo. Que creo que en este caso de la proporcionalidad yo tiendo más al aspecto de la responsabilidad, cuando existen ciertos delitos o ciertas conductas que podemos llevar al caso de la responsabilidad, es decir, generar en el individuo una responsabilidad sobre la víctima, que aquí es un tema ya muy particular y es un tema actual de boga, el tema de la víctima, ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, en los medios televisivos, en la academia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto creo que pues tendremos que optar por otras estrategias, ¿no? Porque a mí todavía el tema de la proporcionalidad es un tema que raya mucho en lo abstracto, ¿no? No podemos de alguna manera establecer. Pero puedes agarrarte de ciertos tiempo, parámetros objetivos, ¿no? Digo, entiendo que eso sería subjetivo en cualquier caso, pero digo, no sé, si tasamos la vida como el bien más preciado, bueno, vamos a darle tanto y ahí vamos armando, ¿no? Pero bueno, ahorita tenemos que ir a nuevamente un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando sobre los retos del sistema penitenciario. Nos acompañan Alberto Nava y David Ordaz. Y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe @inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Iniciamos el segundo bloque, David, con la pregunta: ¿reinsertar al preso en todos los casos o si en algún supuesto se trata ya de que se le castigue o purgue su pena? Yo quisiera aquí intercalar un comentario. Tuve la oportunidad de entrevistar hace como 18 años a Juan Pablo de Tavira, que entonces se creó la cárcel de máxima seguridad Almoloya, ahora conocido como el Altiplano, y en una entrevista que está publicada en un libro que se llama Entre Aguados te veas, porque finalmente, como sabemos y seguramente saben muchos de los que nos escuchan, Juan Pablo fue arteramente asesinado hace ya algunos años. Así es. Y por eso me refiero a la entrevista publicada donde está lo que voy a comentar ahora. En esa entrevista me decía Juan Pablo de Tavira que de alguna manera la existencia en ese momento, creación de una cárcel de máxima seguridad, era una suerte de renuncia del Estado mexicano a reinsertar o readaptar entonces socialmente a un grupo de individuos. Decía, es decir, se acaba con el romanticismo, como él lo estableció, de la política que surge en el 76, con gente tan destacada como don Sergio García Ramírez, de recuperar al interno a través del afecto, a través de la disciplina, a través del trabajo, en espacios abiertos, que fue la forma en que se construyeron los reclusorios, ¿no? Que datan de esa fecha 76, con espacios abiertos, talleres, etcétera. Dice, bueno, lo que pasó al tiempo, por las razones que hayan sido, es que la autoridad quedó rebasada a cuidar puertas y ventanas y muchas veces ni eso porque luego se escapaba. Una autoadministración donde los reos se apoderan de todo el interior al grado de delinquir y dirigir actos delictivos del interior. Dice, entonces Almoloya ya es lo contrario, es una renuncia a readaptar y aquí los señores vienen a cumplir una condena por un delito que consideramos de suma gravedad. Eso dijo entonces Juan Pablo hace unos 18 años. Entonces te hago ahora a ti la pregunta, David. ¿Es reinsertar en todos los casos o de plano hay circunstancias, situaciones, delitos que no ameritan otra circunstancia más que alejar a esa persona de la sociedad? Tu pregunta es muy interesante. Seré sincero, la respuesta es muy complicada, ¿no? Creo que es real el cambio. Tú acabas de mencionar una década en donde la situación era muy diferente a la de hoy. Ya había un proceso de globalización desde mucho antes. Alberto dijo algo que realmente es el inicio de cualquier investigación. Siempre se han cometido delitos al interior de la prisión, ¿no? Independientemente del tiempo o de la época que se quiera establecer. Ahora se cometen delitos desde la prisión.
Y eso, de alguna manera, le da un cambio muy sustancial a la perspectiva de seguridad, y eso se vuelve muy complicado dar una respuesta a esta pregunta. Lo mejor, por ahí alguien decía que la mejor prisión es aquella que está deshabitada. Lo mejor es que el individuo no esté en prisión por el impacto carcelario. Pero hay que reconocer que existen individuos que realmente es muy complicado cambiar una visión de ellos hacia futuro. Los incorregibles les llamó Alberto hace un ratito. Sí, ¿no? los incorregibles, un tema, bueno, los primeros habitantes, como tema histórico, los primeros habitantes de las prisiones, cuando la prisión ya funcionaba como tal, como la conocemos, eran las prostitutas, eran los vagos, los mendigos y los llamados jóvenes incorregibles, ¿no? Y un tema que sigue arrastrado, estoy hablando es más de 100 años, ¿no? Y un tema que sigue siendo arrastrado, ¿no? Los incorregibles. Sí existen comportamientos y conductas de individuos que tienen muy adentro de ellos una perspectiva muy clara. Nosotros, en ese sentido, creo que podemos considerar dos mundos paralelos, ¿no? Un mundo de una sociedad que sigue de alguna manera ciertos parámetros de organización que de alguna manera todos estamos de acuerdo hasta cierto punto, y otra sociedad o otros grupos, otra comunidad, ¿no? Que tiene ya muy fijo lo que ellos esperan de la vida. Y hablemos, por ejemplo, en el caso del crimen organizado. Hablemos en el caso de una de las subculturas muy fuertes, como es el pensamiento, como es la idea, como es la construcción, ¿no? De estas empresas ilícitas o ilegales, transnacionales, en el cual el individuo tiene una idea muy fija sobre lo que es, sobre lo que quiere y sobre lo que puede pasar. Y es muy complicado que la prisión, el propio efecto de la prisión, que aparte tampoco es responsabilidad de la prisión hacer buenos los hombres, que la prisión, ¿no? Trate de darle otras expectativas de vida a ese individuo. Es por eso que quizás es una discusión muy compleja. Hay muchos, yo me cuento de ellos que dicen, no debe de existir individuos en la prisión, pero en la sociedad, en la realidad, te das cuenta que hay individuos que se vuelve muy complicado el tratamiento con ellos, se vuelve muy complicado tratar de que sus actividades sean muy diferentes. Y esto hablamos principalmente del crimen organizado, ¿no? Y en esto incluyo al secuestro, al secuestro. Lo que es cierto es que todavía podemos considerar que es un grupo son mínimo. Es un grupo mínimo, ¿no? Todavía no es el grueso de la población, ¿no? Bueno, pues ahí anotamos el tema, que desde luego es un tema complicado, pero el problema del tema complicado es que cuando se aborda en seminarios, congresos, se dice que es muy complicado, pero no se dice cómo descomplicarlo. Pero bueno, finalmente es un tema, ahí lo dejamos, que quede muy claro que en términos de constitución de nuestro país, la intención, lo que pretende el legislador y por tanto lo que pretenden las autoridades, tanto el ámbito federal como local, en materia de sistema penitenciario, es reinsertar al individuo, ¿no? Y algo que comentaba David y que de alguna manera ha rondado la charla, Alberto, es que no todos deberían estar en prisión y que la mejor prisión es la prisión sola y que sería como que un ideal, ¿no? Que no hubiera gente en prisión porque no se cometen conductas de tal manera que nos afecten que sea necesario tenerlos aparte. Y entiendo que la reforma constitucional de la que hemos hablado del 2008, si finalmente se logra implementar en los términos que todos deseamos que se implemente, también va a traer como consecuencia que llegue menos gente a prisión, ¿no? Entiendo que la regla va a ser que la gente esté fuera durante un proceso y solamente ya por pena que amerite prisión dictada por el juez va a estar en prisión, o la preventiva en lo que dura el proceso, David, solamente va a ser para aquellos delitos graves, ¿no? Homicidio, secuestro, cuestiones de esta naturaleza. ¿Es así? ¿Esa es la cuestión es la siguiente, como el cambio del sistema tiene que ser radical, de entrada el catálogo de delitos graves y el catálogo de delitos no graves tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser el juez quien pondere los aspectos que permitan a una persona llevar a cabo su proceso en que eso es lo fundamental, ¿no? y sobre todo, Alberto, para la gente que nos escucha que no son abogados, bueno, el catálogo de delitos graves o no graves tiene su importancia en el sentido que aquellos que son establecidos como graves, pues la gente durante el proceso está en prisión. Y los que no son graves tienen la opción de salir bajo fianza, bajo caución, durante el proceso. En este caso se supone que acabaríamos con esos catálogos para que el caso en particular el juez lo pondere. Y aquí te dejo nuevamente.
La cuestión es la siguiente, el punto de partida es, si tenemos un catálogo de delitos graves en el artículo 194 del Código Penal Federal, bueno, ya la gente sabe por qué delitos no sale. En el Distrito Federal es por el término medio aritmético y casi todos los delitos lo rebasan. Ese es el gran problema de que hagamos todo Hemos tan ido grave. aumentando penas y penas. Así y es. penas. Entonces, la cuestión es que La media aritmética sigue siendo 5, ¿no? Así es, la media aritmética 5. Y lo importante es que la pena, yo soy de la posición, para encontrar soluciones, de que la pena realmente sea ejemplar. De que la persona que está sujeta a un proceso, ya sea en libertad o no, sepa en realidad cuánto va a durar su sanción. Y no que juegue con matemáticas, etcétera, y que si tiene una pena de 27 años sabe que a los 11 años sale. ¿Sí? O que si tiene una pena de 17 años a los 4 años y medio sale. Ese tipo de cuestiones ha sido lo que ha jugado un papel relevante en este sistema que estamos abandonando. La pena tiene que ser ejemplar. Retribucionista tal vez se le puede considerar, pero una persona sabe que si una sanción es de 10 años va a estar ahí y no hay para dónde hacerse. Un juez de sanciones precisamente se encargará de ver si esto es aplicable o no. Pero la cuestión es que las personas no jueguen con este tipo de mecanismos, o bien que se salten al ámbito administrativo y que haya una mayor permisibilidad para alcanzar una libertad anticipada. Porque entonces no tiene caso tener delitos muy graves y que las personas a los 3 años o a los 2 años y medio estén nuevamente en la calle. Claro que como tenemos noticias salen y vuelven Así a delinquir. Oye, David, sé que como profesor investigador del instituto y precisamente como materia de tu investigación está prácticamente para prensa un libro tuyo que tiene que ver con alguna investigación sobre el sistema penitenciario o la gente que está purgando penas en estos centros. ¿Ya tiene nombre? ¿Cómo se va a llamar? El nombre tentativo hasta el momento es Testimonios de Ladrones y Secuestradores. Entonces, Testimonios de Ladrones y Secuestradores, espérelo pronto, nosotros acá, por supuesto, le avisaremos cuando esté disponible. ¿Y de qué viene este libro, David? Háblanos un poco, porque tiene que ver completamente con el tema con el que estamos hablando. La idea inicial de este texto parte de la visión de entender cómo un individuo, un delincuente, elige a una víctima. Y la investigación durante el transcurso de la misma, bueno, pues tomó ciertos matices, principalmente en la descripción y en el análisis de cómo ellos mismos se observan y cómo ellos observan el fenómeno criminal. Generalmente uno de los errores, desde mi punto de vista, es que el que nosotros le demos un calificativo a un comportamiento, a una conducta o hagamos ciertos tipos de comentarios de cómo es esa conducta, el por qué es así. ¿Como por ejemplo? Pues muchas veces nosotros, bueno, ¿por qué se secuestra? No, pues es que son unos malditos, o ¿por qué esto? No, pues unos degenerados, sí lo esos. Hasta puede haber otras motivaciones. Pero... Hasta cierto punto podemos considerar, pero lo más importante es cómo ellos se observan. Y creo que ese es un dato muy esencial en el sentido de generar posteriores investigaciones. Es un discurso de ellos. Es entender por qué lo hacen para con base a eso adoptar políticas públicas. Romper algunos paradigmas, establecer otros. Y por supuesto el sentido del libro es principalmente llevar a nuevas políticas, a la construcción de nuevas políticas públicas en el sentido de la criminalidad, pero principalmente, y me atrevo a decirlo aquí ahora que tomas el tema de este texto, establecer una nueva forma, un nuevo entendimiento de la criminología que hemos llamado criminología de la vida cotidiana. Es decir, la relación cotidiana, la relación que se da entre un delincuente, una víctima o la probable víctima. Es decir, cómo se genera en la sociedad toda esta forma de socialización entre ellos, cómo se entienden, cómo es la visión de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, este libro tiene que ver principalmente con la visión del delincuente, del individuo, en el contexto. Sí, son testimonios de gente que está en exactamente. prisión, ¿no? Y cómo te das cuenta como resultado que se vuelve muy difícil el aspecto, por ejemplo, de las preguntas que decías, bueno, pues, de alguna manera podemos dejar a algunos más tiempo en prisión o algunos no. Se vuelve muy complejo cuando percibes que ellos tienen una idea muy fija y que ahorita de lo que hablaba Alberto de las libertades anticipadas, efectivamente muchos de ellos dicen, bueno,
pues yo llego, muchos de ellos ya conocen el sistema de la prisión y llegan y dicen, bueno, pues me pongo a trabajar, a estudiar, efectivamente, me porto bien, o si cometo algún atropello al interior, pues trato de solucionarlo con custodia Pero ¿saben qué es el costo? Voy a estar aquí 5 años, ya lo asumo, salgo, pero sigo en lo mismo, ¿no? Sigo lo mismo, sí, sigo lo mismo. Mira, un récord, simple y sencillamente. Hace poco estuvimos en el Reclusorio Sur, una persona abandona el Reclusorio Sur por la tarde, ¿no? Desconozco si es por un beneficio o la compurgación total de la pena, y al otro día, el sábado por la tarde, regresa al Reclusorio Sur. Se movió muy rápido el Ministerio Público, quién sabe qué haya pasado, pero regresa. Es el récord que tenemos ahorita. Es decir, sale un día y regresa al otro día, ¿no? Ya porque cometió un nuevo delito. Un nuevo delito, ¿no? Y regresa ya sin mucho impacto. Bueno, aparentemente en el sentido de la pena, ¿no? O sea, el impacto carcelario sí permanece al interior, pero conoce cómo funciona la prisión, tiene amigos al interior de la prisión, sabe cuál es el interés del funcionario de la prisión en cuanto a qué es lo que espera el funcionario de prisión sobre él, ¿no? Y él se lo da, él llega a lo que conocemos sumisión no consentida, es decir, se vuelve sumiso, pero bueno, mientras que está en el centro penitenciario, al exterior esa sumisión deja de Señora, porque no sé si aquí el riesgo, digo, qué bueno que conozcamos sus motivaciones, su personalidad, lo que sufren, lo que sueñan, lo que padecen, pero no corremos el riesgo de pronto así como de convertirlos en una suerte de medio héroes para cierta clase social o para ciertos sectores de la sociedad. De pronto a un delincuente. Mira, el delincuente... Digo, porque de pronto vender la idea que un secuestrador es una buena persona y que tiene sentimientos y que quiere mucho a su novia, pues sí, yo creo que sí, pero... El delincuente es un ser humano, punto. Bueno, sí. El delincuente tiene un estigma ya de por sí al ser llamado delincuente. El paradigma precisamente que cambia en el aspecto criminológico en el libro de David es que por primera vez los vemos desde la visión de ellos. No desde la visión de nosotros de cómo los vemos a ellos, sino cómo se ven ellos. A partir de ahí podemos entender precisamente parte de sus mecánicas de cómo trabajan, cómo piensan, cómo manipulan a la gente. Y es importante conocer cómo piensan ellos, no cómo pensamos nosotros al respecto de ellos. Entonces no creo que se trate de una apología, sino más bien de un estudio serio en el cual precisamente se incide en el fenómeno en el que a veces los abogados litigantes estamos inmersos, pero desconocemos realmente sobre qué estamos parados propiamente. Aplicamos las leyes, metemos recursos, etcétera, pero no sabemos realmente o no tenemos ese sentido del fondo de qué estamos tocando o en qué fenómenos estamos metidos. Claro, y con esto concluyo, David, precisamente preguntando a ti lo mismo, ¿cómo evitar la apología? Porque vaya, no tengo la menor duda de la seriedad del estudio de David y de la importancia de conocer las motivaciones que eventualmente tiene estas personas o ya en grupos organizados para delinquir, que entiendo esto nos puede servir también para generar políticas públicas en materia de prevención fundamentalmente y después de criminal. Pero ¿cómo evitar que esto no sea una apología y que de pronto, repito la pregunta, se conviertan como una suerte de héroes para ciertos sectores? Tenemos un minuto. Solamente creo que contextualizar el discurso que ellos mismos dan y solamente tratar de visualizar cómo ellos, ¿no?, se perciben ante el resto de la sociedad y ante las metas culturales que establece la propia comunidad. Creo que aquí uno de los riesgos es entender que ellos también persiguen las mismas metas culturales de la sociedad, ¿no? Estos son estudios muy elaborados en cuanto a esta cuestión del sistema global, el sistema capitalista y las posiciones mismas que tiene la sociedad y los intereses, ¿no? Creo que se trata más que nada de establecer un texto en ver los intereses que estos grupos tienen. O sea, un poco para ellos el fin, esa meta cultural, justifica cómo lo fueron haciendo, ¿no? Para ellos. Para ellos. Para ellos, sí. Pero de cualquier manera, David, estaremos muy atentos a cuando salga tu libro para que lo podamos platicar. Gracias. Si estás de acuerdo, invitaremos al maestro Nava para que también lo argumente con nosotros. Ahorita, por lo pronto, se ha agotado el tiempo. No me queda más que agradecer a Alberto Nava, director de investigación del INACIPE, a David Ordaz, profesor e investigador también del propio instituto, el que hayan estado aquí, y a ustedes que nos hayan hecho favor de su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.